Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Y como todas las semanas estamos listas con Bárbara Bustamante. ¿Cómo estás, Barbarita? Muy bien, feliz como todos los sábados de estar aquí con ustedes, bueno, de estar contigo y de estar con todos ustedes que fielmente nos ven, nos siguen y son muy cariñosos, nos hacen comentarios y todo eso. Fantástico. Sí. Bueno, pero hoy día vamos a hablar de un tema de esos que me gustan a mí. De esos que te gustan a ti, sí, ha estado bien cargado para tu lado. Bueno, no sé yo, pues tienen que proponer ahí claro, cosas para tu lado. Vaya a tener que hacer botarme en huelga. Pero igual a ti también, ¿te gustan estos temas? No, sí me gustan. Es mentira, es para hacerlo divertido. Pero sí, vamos a hablar de las cosas que a ti te gustan, porque el tema te gusta y porque el tema tiene derivadas de las que vamos a hablar en semanas posteriores. Que son las cosas que a ti más te gustan. Pero bueno, vamos a hablar hoy día de los celtas. Y vamos a tratar o sea, porque probablemente lo que envuelve detrás de los celtas es la pregunta de dónde vienen, cuál es el origen. Y ha habido, las teorías a lo largo del tiempo han ido cambiando. Y Bastante. tal vez eso es lo que lo hace ser más interesante y que deja tan en evidencia que la historia depende porque pueden surgir descubrimientos arqueológicos que hacen que la historia de las fuentes sabibles. Exactamente, que la historia se tenga que reescribir, sí. ¿Ya? Porque además hay que entender que la historia la hace el historiador. Una cosa son los hechos que quedaron en el pasado, pero las interpretaciones de esos hechos las hacen los historiadores, dependiendo de las fuentes. Sin duda. Bueno, lo primero que hay que decir es que los celtas son también, en el fondo, pueblos que van a habitar gran parte de Europa Central y específicamente también las islas británicas, podríamos decir, pero es mucho más allá que simplemente Irlanda, Escocia, Gales, como que lo tendría hoy día uno en la mente, sino que esto también va hacia Europa Central, hacia la zona española de Galicia, tan lejano como Galatia, en fin. Hay pueblos que tienen que ver con el lenguaje, ese lenguaje gaélico que se encuentra en distintas partes, que efectivamente podríamos denominar celta, o sea, un tema lingüístico, un tema de creencias religiosas de ciertas deidades, porque aunque físicamente, incluso en vestimentas, vamos a ver que los primeros en hablar de ellos van a ser probablemente tanto los griegos como los romanos, se parecen a los germanos, el idioma es diferente, las deidades son distintas y por lo tanto no es una misma cultura. Dicho eso, tal y cual, igual que los germanos, los celtas no escribían y por lo tanto lo que sabemos de ellos es referente a otros y generalmente en contraste con otros. Claro. Por lo tanto, sí hay que decir que por una parte las primeras fuentes griegas se refieren a los celtas como keltoi y esos keltoi que habitaban más allá de Marsella, Marsilia, en el fondo cerca de Marsella, y otros hablan de donde termina el mundo, básicamente, o sea, pensando en Galicia, pensando en la zona de Francia, y que ya son los romanos los que van a hablar de galos. Pensemos que el propio Julio César va a conquistar la Galia. Si nosotros pensamos en los galos, un poco cuando uno habla de los galos, siempre, no sé, a mí se me viene a la cabeza Asterix, Obelix, Idefix, claro, en fin. Se nos viene a la cabeza a nosotras. A nosotras. Las generaciones más jóvenes. Ahora, las generaciones más jóvenes, de verdad, es que Asterix es demasiado buen cómic. O sea, sí, yo lo gozaba cuando chica siempre, pero de grande, teniendo conocimientos históricos, lo gozo mucho más. Sí, pues, no, es verdad. Así que debiéramos hacer una campaña porque volver a poner a Asterix en su lugar. Pero claro, esos galos son también celtas y después van a haber fuentes que van a hablar de que los keltoi y los galos son lo mismo, así como sinónimos casi. Exactamente, pero hay que decir además que desde, no sé, pues más o menos desde la década, o sea, del 1970, 80, los 90, además se comenzaron a poner de moda. Sí. A través de la música, de toda esta cosa del New Age, de estos, en fondo, como sonidos, celtas, las costumbres. Claro, ahí fue principalmente, hay una banda irlandesa muy emblemática de los 70 que se llama The Clannad,
que además va a ser guiños a todo el mundo también artúrico, va a ser en el fondo música que tiene que ver con ese mundo. Y ahí en esa banda estaba la hermana de la Enya. Posteriormente, la propia Enya, que va a continuar con esa senda, va a hacer música del estilo, e incluso uno de sus álbumes más emblemáticos, la década del 90, que la catapultó como una música que uno la tenía en la cabeza, precisamente se llama The Celts. Claro. ¿Ya? Y por lo tanto, pero en realidad, claro, los 70 se pone de moda a nivel musical, pero podríamos decir que hay un Celtic Revival desde el siglo XIX. Que viene desde el siglo XIX. Que viene desde el siglo XIX. Ahora, y si uno, en el fondo, si ya uno va a ver y a analizar los grandes descubrimientos arqueológicos que han hecho que en el fondo haya ido variando la teoría respecto de quiénes son los celtas, a dónde surgieron y todo ese tema, lo primero que hay que decir es que, bueno, se considera que habría existido un primer momento ya a raíz de un descubrimiento que se hace en el siglo XIX en un pueblito en Austria, que es Hallstatt, donde se van a hacer hallazgos arqueológicos, donde se van a comenzar a encontrar cosas que son realmente extraordinarias, y se llega a la conclusión, porque además hay una mina de sal, y se llega a la conclusión de que esta gente, bueno, vivió un momento de como bastante prosperidad económica producto de la sal, porque la verdad es que lo que ahí comienza a aparecer es algo que nos habla de una elegancia, de una sofisticación, de un dominio de la orfebrería, o sea, del trabajo de orfebres, porque hay elementos de la cultura material, joyas que son, o sea, realmente de otro planeta. No, extraordinario. Extraordinario. Lo que encuentran en Hallstatt, por una parte, son muchas tumbas en torno a estas minas de sal, pero cerca de Hallstatt también hay otro hallazgo que es Heuneburg, donde encuentran básicamente lo que sería un hilltop, es decir, un pueblo, un poblado en la parte superior de una colina, que era lo lógico de los celtas en un mundo que era extremadamente violento y donde la política se hacía de forma violenta. Claro. Es decir, la violencia física era parte de la política y por lo tanto, en general, en el mundo, cuando esas eran las reglas del juego, siempre se elegían las puntas de las, digamos, de las protuberancias más altas, porque uno no podría definir montaña. Bueno, para algunos hablan de montaña, pero efectivamente en la zona de Austria hay montañas bastante más altas, sí. Pero en el fondo son colinas que te permiten tener buenas vistas para poder salvar la vida. Y en ese lugar que aparece esta supuesta, habría habido esta supuesta ciudad donde hay un hallazgo arqueológico, que hoy día está el sitio arqueológico y han construido, porque todas estas villas se construían en madera, por lo tanto nada de eso sobrevive. No, claro. Pero sí alrededor, ya en una época de una cultura asentada y jerarquizada, comienzan a aparecer las tumbas individuales y en torno a esto aparecen varios túmulos. Los túmulos son como si fueran pequeñas colinas, que a veces uno dice, esta será una colina real, será una colina creada, y en muchos casos son creadas y son las llamadas tumbas de paso, ¿ya? Y en esas tumbas de paso se va a hacer un hallazgo que se pensaba que era una princesa, básicamente por cierto tamaño y por las joyas que se encontraron, pero ya se sabe que es un joven. Ya, un joven, por lo tanto pensemos en un príncipe, y que es un hallazgo al estilo y sin exagerar, de Tutankamón, sí, o sea, una tumba, sí, podríamos decir, sin el sello roto. Claro, no tiene nada que envidiarle, podríamos decir. No, unos zapatos de oro impresionante, pulseras, una daga de oro maravilloso, o sea, los elementos que encontraron, carros, camas con ruedas. Las camas con ruedas que además tienen como unas figuras así que son como unas personitas. O sea, quisiera uno tener afirmando la cama, y en la parte inferior, digamos, de las piernas de las personitas están las ruedas. No, realmente jarrones, los jarrones, o sea, es decir, si tú piensas, no sé, la sofisticación ya encontrada en el siglo XVIII, nada envidiable digamos, a esas habilidades del trabajo de los metales, ¿no? Y realmente y de alto impacto. Sí, pues y otra de las cosas que llama la atención es que dentro de las cosas que aparecen ahí en Hallstatt hay un collar
que es de ámbar, Sí. que probablemente no es el más lindo porque los de oro son extraordinarios. Extraordinario. Pero aparece un collar de ámbar y ahí lo que llama la atención es que, claro, no hay ámbar en Austria ni cerca de Austria, sino que el ámbar viene de la zona más hacia el Báltico y por lo tanto eso ya nos habla que estos eran pueblos que comerciaban. Comercio. Entonces, en base al comercio, llegaron a comerciar, ¿ya? Y eso les permitió tener, en el fondo, acceso a, podríamos decir, a lujos y a productos que, que resultan como bastante impensados. Sobre todo porque, claro, uno, como tú decías, ellos no escriben y por lo tanto las descripciones que uno tiene son las que nos llegan fundamentalmente desde el mundo romano, unos romanos que no los querían, unos romanos que además hacen como la distinción de que ellos son el mundo romanizado y que estos otros son los bárbaros. Bueno, pero además hay que decir que varias de las fuentes romanas hacen descripciones de ciertas costumbres celtas que para lo que era la visión de mundo romano eran simplemente impresentables. Me refiero en particular, porque no es una fuente, hace referencia a ciertas creencias que tienen una explicación, pero que para el mundo romano eran barbáricas en el sentido no solo de no afeitarse y de que efectivamente de usar los bigotes, que son cosas formales, digámoslo así, sino que esto tiene que ver con cosas profundas, porque son varias las fuentes que describen, y porque se van a enfrentar en batalla, los celtas después de las batallas pasaban por el campo de batalla y le cortaban la cabeza a todos los enemigos y las clavaban en las lanzas, pero luego las ponían en las puertas de sus casas. Entonces imagínate la visión de puras cabezas en el fondo cortadas, que además tienes que pensar que esas cabezas quedaban ahí, se tenían que podrir, el olor, en todo eso, hasta que se convertían en los cráneos que los exhibían como trofeo. Ahora, no solo eso, hay fuentes que cuentan que después de una batalla mataron incluso a una autoridad importante y que habrían vaciado el cráneo y que habrían brindado usando el cráneo de vaso como copa. Entonces imagínate, esto era tremendo. Ahora, hay que comprender que los celtas no son grecorromanos en la visión y en la creencia celta el alma reside en la cabeza. Y por lo tanto, para ellos las cabezas tenían un valor fundamental porque eran talismanes en contra de tu enemigo. O sea, si tú te hacías de la cabeza de tu enemigo tenía el y la talismán que te ponías protegía en la puerta, quedabas protegido tú y tu familia de ese enemigo. Claro, y por lo tanto, si hubiéramos sido celta, todos habríamos estado por poniendo supuesto, cabezas en la puerta. Porque no es muy racional si uno lo piensa tener que aguantarse ese olor. Claro. O sea, yo solo el olor ya te lo imaginas una cosa. Imagínate. Pero claro, las fuentes romanas hacen estas menciones. Por otro lado, los romanos van a ser súper críticos con respecto a los druidas, específicamente porque en un momento en que no hay en el mundo romano sacrificios humanos, el mundo celta sí hace sacrificios humanos. Por lo tanto, hoy día también es importante porque en el revival, Gothic Revival, podríamos decir Celtic Revival, que viene en el siglo XIX, un poco está alimentado de las teorías políticas también del siglo XVIII. Y por lo tanto esa teoría, podríamos decir, de Rousseau del buen salvaje, ¿ya? Y por lo tanto todas estas cosas que aparecen en las fuentes históricas en el pasado se omiten, ¿ya? Y por lo tanto los druidas son fantásticos y un poco este revival va a tener que ver con, por una parte, el avance del secularismo, que va a ir dejando de lado y pavimentando, podríamos decir, el camino al socialismo, pero que va a ir dejando de lado el sustrato de Occidente, que es el cristianismo, y buscando un reemplazo. Y por lo tanto, el neopaganismo es algo muy abundante hoy día y que básicamente se alimenta de esa idea de que previo al cristianismo eran todos ángeles y santos. Claro, cuando efectivamente el buen salvaje. El buen salvaje, tal cual. Una de las cosas que también llama la atención, que ya desde el primer momento de las cosas que se descubren ahí en esta zona, en Austria, hay elementos que van a ser bien característicos de los celtas. Por una parte, en las decoraciones, claro, las decoraciones de los pinches, de los ganchos. La idea de como el claro, rulito, así como exactamente, el circulito y los nudos también. Claro, y que tiene que ver esta idea más de los círculos, que tiene que ver con que como esta idea del eterno retorno. Estas son culturas que son míticas, rito. Y obviamente el mito lleva aparejado el rito, o sea, van de la mano. Así que eso es una cosa que está presente y que va a estar presente, lo vamos a ver siempre. Después, por otro lado, también comienzan a aparecer dentro de las características físicas que habrían tenido estos celtas, que también las describen los romanos, que claro, es genial. el bigote.
el bigote, pero además eran rubios. Eran rubios, pero dice la fuente genial, no siempre de modo natural. No, pues ellos el agua, lavan su pelo con agua de limón. Sí, pues así que hay que hacer la prueba. En una de esas, que uno cree que es la manzanilla nomás, a lo mejor el limón aclara. A lo mejor. Voy a empezar a hacer la prueba. Entonces, si alguien me dice algo, va a decir, no, es el sol ahora en esa época. Sí, entonces sí, son geniales. Pero también dentro de las descripciones que hacen los romanos, habrían sido personas inteligentes. Muy inteligentes que además tenían estrategia en el arte de la guerra. Los romanos describen por una parte que pelean con carros y que los carros entran al campo de batalla haciendo, circundando y rodeando, principalmente buscando hacer mucho ruido y distrayendo, para luego bajarse de los carros y combatir a pie. Por otro lado, cuando venían las tropas, generalmente tienen como una especie de instrumentos musicales que tienen forma como de un animal arriba, pero que se usan, no es un instrumento musical, sino que se usan para la guerra, claro, para generar ruidos. Que sean de alguna manera terroríficos. Y por lo tanto, inteligente, porque evidentemente si tú escuchas un ruido así, ¡oh!, suena como se vienen, qué miedo. Me hace pensar entre paréntesis, de los escoceses cuando van a la guerra y se enfrentan en la batalla, siempre hay un gaitero, que no es que sea un sonido aterrador, pero sí te hace pensar, ahí vienen los escoceses, y los escoceses son conocidos por destacarse en los combates. Sí, sobre todo desde la guerra de Crimea en adelante van a pasar a ser, podríamos decir, las fuerzas de élite. Claro, tal cual. Del imperio. Después, otra de las cosas que también llama muchísimo la atención de estos descubrimientos arqueológicos desde el comienzo, van a ser dos cosas. Uno, las espadas, que tienen todas empuñaduras distintas, lo que comienza a hablar que es una cultura que además es individualista, o sea, cada uno tiene su propia espada con sus propias decoraciones, o sea, se diferencian entre ellos, y además algo que también los define, que son los Torc. Sí. Bueno, los Torc muestran una sociedad jerarquizada. Ya hablábamos de las tumbas. Hay tumbas primero que son colectivas y que posteriormente pasan a ser tumbas individuales. Y dependiendo de cuán importante la persona, cuán grande sea la tumba. Por lo tanto, cuando encontraron esa tumba de este príncipe en Hohenburg, y también encontraron una en Glarum, que era bastante importante, se habla de personas que son importantes. Y en ese caso hay una estela de un guerrero que tiene un gorro curioso, así como si fueran unas orejas como de Mickey Mouse, así. Pero además esa misma estela tiene un Torc. Los Torc son collares que se ponen al cuello y que, dependiendo del grosor, la importancia de la persona. Ahora, si uno lo piensa de metal pesado, mientras más importante, más sufrimiento, que también tiene un sentido, o sea, pero la jerarquía en todas las sociedades, y hasta ayer, y cuando digo hasta ayer, tenemos que entender que hasta la década, digamos, de la primera mitad del siglo XIX, las jerarquías tenían que ser visibles. Hoy día, en el fondo, en el concepto de la democratización, lo que se busca es que no sean visibles, y independiente de eso, siguen siéndolo, pero aspiracionalmente. No siempre lo que se ve es lo que es. Claro. En el pasado, lo que se visibilizaba era la realidad, ¿ya? Y por lo tanto tú podías saber con quién estabas hablando solo con ver. Mientras más grande el Torc, claro, este collar de oro macizo, piénsalo así, al cuello, la importancia del personaje. Sí, pues, y hay unas decoraciones que son realmente extraordinarias, que, o sea, todos quisiéramos tener un Torc hoy día. Sí. Bueno, tradicionalmente se pensaba entonces que ese origen de los celtas venían Hallstatt. Exactamente, que ese habría sido un primer momento y que posteriormente habría un segundo momento. Por un segundo hallazgo que se hizo. Exactamente, que se conoce como Latén. Y Latén está en Suiza. Y ahí en Suiza, entonces, en la zona hay un lago, que en algún momento el lago habría bajado su nivel, y ahí comienzan a aparecer y a descubrirse una serie de cosas, utensilios, todo tipo de cosas, pero que estaban sin uso. Y además los arqueólogos encontraron que habían unas especies de pilotes y comenzaron a pensar que probablemente había un puente, y entonces ahí llegan a la conclusión que desde ese puente se arrojaban al lago todas estas cosas, en el fondo, como ofrenda a los dioses. Claro que sí. Y por lo tanto ahí se encontraron muchas espadas con empuñaduras distintas, se encontraron vasijas, se encontraron en el fondo herramientas de distintos tipos, y como bien tú decías, todas que habían sido forjadas, hechas para ser entregadas. ¿Ya? Y esto va a marcar un estilo también artístico que se denomina la cultura de Latén.
¿ya? O sea, no es solamente el hallazgo de la TEN, sino que posteriormente ese hallazgo que se marca y que queda con ese nombre, se van a hacer hallazgos de, podríamos decir, de artísticamente similares en otros lugares y que van a quedar englobados a este como segundo estilo, este segundo periodo que se supone, según la teoría, posterior a Hallstatt. Y básicamente durante el siglo XVIII, específicamente 1707, se va a hacer la primera, podríamos decir, hay que comprender que durante el siglo XVIII surge la historiografía y va a aparecer el primer digamos, hombre que se va a dedicar al mundo celta, y él va a plantear esa teoría de que Hallstatt es primero y que luego habría habido una migración, y por lo tanto de ahí en adelante la teoría de los celtas es la teoría de la migración. Pero ya te cuento de vuelta de comercial. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de los celtas y cómo en la historiografía inicial siempre se aceptó la teoría de la migración, es decir, habían comenzado en Hallstatt, habrían migrado debido a esto a distintos lugares hacia el norte, pensando en el hallazgo de Honeyburg, de Glarung y de específicamente la TEN, y esto posteriormente la idea siempre era que ahí comenzó y después habrían llegado a las Islas Británicas, a Galicia. Más o menos se habla, así como para ponerlo en fecha, un poco para hacer referencia, que todo esto habría comenzado más o menos en el 1200 antes de Cristo, y de acuerdo a lo que se pensaba en esta migración, posterior a eso habrían avanzado por Europa y se habrían ido hacia las Islas Británicas y hacia Galicia. En medio de esto, o sea, Galicia, Extremadura, el norte de Portugal. Y en medio de todo esto, por ejemplo, se habrían enfrentado efectivamente con el mundo romano, sobre todo en la zona de Francia, los galos, y aunque Julio César nos dijo que Vini Vidi Vinci, la verdad es que no le fue tan fácil porque le dieron bastante resistencia hasta que finalmente los derrota. Aparece Vercingetorix, que va a ser el gran líder de los galos, que finalmente va a entregar las armas a Julio César, y eso es el 52 antes de Cristo. Pero como tú dices, en el siglo XVIII ya se plantea toda esta teoría de la migración, pero se van a comenzar a hacer nuevos estudios donde se va a mezclar la arqueología y la genética, y ahí la cosa va a cambiar. Sí, y un poquito va a generarse ruidos un poquito antes, porque como bien tú dices, Julio César invade la Galia y podríamos decir que todos esos celtas continentales van a quedar romanizados. Entonces nos encontramos con estatuillas, por ejemplo, de romanas, claramente romanas, sí, que tienen túnica, pero tienen torque. Y hecho, yo diría que varias afeitan el bigote, pero el torque no lo dejan, porque ese es el grado de, digamos, de autoridad para sus pares, digámoslo así. Ahora, el ruido comienza un poquito antes, porque efectivamente se va a hacer un hallazgo en Londres, específicamente en Londres, en la zona de Battersea, se va a encontrar un tesoro que se conoce como el tesoro de Battersea. Y ese hallazgo, que tiene un escudo maravilloso, un casco que tiene cachos, ¿ya? Que básicamente son una serie de objetos muy completas que están exhibidos en el British Museum, y efectivamente se encuentra un estilo de arte de la TEN, ¿ya? Y por lo tanto dicen, es la teoría de la migración, perfecto, pero cuando le hacen el carbono 14 aparece que es anterior a la TEN. Entonces ya ahí había una disonancia que no encajaba, y ciertamente tú dices muy bien, no hace mucho, y estamos hablando en menos de 10 años, la Universidad de Oxford hizo un estudio muy importante que culminó en un libro que se llama The Origin of the British People, que el líder de ese estudio es un señor de apellido Oppenheimer. Y ellos lo que hacen es primero recoger un catastro y hacer entrevistas en toda Inglaterra, un poco preguntándoles, por ejemplo, en Gales, ¿usted qué es? No, soy celta, 100% celta, nosotros somos gaélicos de todas las generaciones, es más, no nos gustan los ingleses, en fin, más. En Escocia, ¿para qué decir? Nosotros somos escoceses. Y cuando van a, no sé, a las Orkney, en las Orkney dicen, no, nosotros somos 100% vikingos, aquí en el fondo esto fue vikingo. Y después van a los Midlands y dicen, no, nosotros somos anglosajones, en fin. Bueno, la cosa es que evidentemente la composición de Inglaterra es tremendamente
hay una mixtura importante. El gen vikingo está en forma permanente porque los vikingos no solo asaltaron Inglaterra por 200 años, sino que se establecieron en Inglaterra y posteriormente en la conquista normanda son vikingos también. Por lo tanto, el gen vikingo en Inglaterra es transversal. Se encuentra, es muy raro que alguien diga, no, yo no tengo nada de vikingo, es casi imposible. Y así suma y sigue, pero cuando hicieron este estudio, descubrieron algo muy curioso. No había gen celta. ¿Pero cómo? No, pues no tenían nada en común. De hecho, hicieron catastros no solo en las Islas Británicas, sino que en Bretaña, en Galicia, un poco para buscar ese gen común. Y no había. Claro, había un gen que es de los habitantes originarios, ya que básicamente tiene que ver con las piedras megalíticas, ya, pero no hay. Entonces ahí concluyeron que no era genético. Pero no solo concluyeron eso, sino que debido al tesoro de Battersea se empezó a plantear que si bien estos celtas que hacen estos tesoros era una cultura que era más bien algo cultural, idiomático y podríamos decir, bueno, digamos, en relación al comercio. Pero van a llegar a la conclusión que, bueno, esta gente tenía unas creencias comunes, cultos solares, las piedras, los dólmenes, en fin, y se van a dar cuenta que efectivamente la data de las piedras del norte son anteriores al sur. Entonces, la teoría se da vuelta. Y por lo tanto plantean que estas culturas habían iniciado en el norte, es decir, en las Orkney, en las Shetland, arriba, y que cuando vinieron los deshielo esta gente se fue moviendo, un poco lo que toma el propio Rutherford cuando escribe la novela Sarum. Sarum es la historia de Inglaterra. De hecho, el nombre Sarum tiene que ver porque el primer enclave poblacional dentro de lo que es Inglaterra, el primer hilltop importante, es Old Sarum. ¿Ya? Y desde Old Sarum después se va a construir la primera ciudad que posteriormente se va a trasladar hacia el llano cuando se hace una nueva catedral en Salisbury. ¿Ya? O sea, está en la zona de Salisbury. Y ahí también está Stonehenge. Por lo tanto, esa gente de Old Sarum probablemente son los que construyeron Stonehenge. Entonces, efectivamente esa novela parte ahí, por eso se llama Sarum, y va contando esta historia desde los cazadores recolectores que se van asentando, que bajan hacia el sur. O sea, toma un poco ya esa idea que está ahí sobre la mesa. Pero claro, una cosa eran las ideas, las teorías, y otra cosa es que la ciencia la cruce y que lleguen a la conclusión que los celtas es cultural y no genético. Claro, o sea que no tiene nada de racial. Sino que y por lo tanto Hallstatt no es lo primero. Claro, comparten costumbres, comparten una lengua, ciertas características religiosas, mitológicas, y bueno, y lo que habíamos dicho un poco, esas cosas tan presentes en el arte como los círculos, los nudos, se empiezan a encontrar en todas partes. Y lo mismo que todas estas construcciones megalíticas. Y efectivamente, si uno piensa, no sé, en las Orkney, en las Hébridas, bueno, ahí uno se encuentra con círculos de piedra. Está también esa aldea que está en las Orkney, Skarabrae, que claro, del 3200 antes de Cristo, y que te das cuenta que esa gente era bastante inteligente, construyen debajo unas casitas que están en piedra, y entonces efectivamente ahí esas se han mantenido porque es piedra y no madera. Y todo ese concepto como circular. Lo que podríamos decir que encontramos en Galicia, los castros. Claro, los castros eran todos perfectamente redondos. O sea, es decir, en algunos castros están incluso pueblos hoy día, todavía hay edificaciones redondas. Cebreiro, por ejemplo. O Cebreiro, claro. Pero en otros castros solamente está, podríamos decir, el plano. Claro. Ya, o sea, en el fondo ya no hay casas, pero están los planos. Y esto también tiene que ver con cosas que hoy día tratan de adjuntarle, o más bien ideas así como en relación al secretismo, al secreto de los templarios, pero que en realidad edificios redondos, básicamente. Pero lo redondo viene del mundo celta. Además hay que entender, claro, no sin ventana, de las condiciones climáticas, el fogón en el medio, o sea, esa era como la forma de vida. De vida, exactamente. Pero bueno, dentro de este mundo, y si ya nos vamos a las Islas Británicas, donde está de manera importante el mundo celta, sobre todo si pensamos en Irlanda, donde va a quedar más puro, podríamos decir, bueno, todo esto se comienza a mezclar con la historia de las Islas Británicas, y va a ser precisamente en las Islas Británicas donde además todo este mundo celta va a dar origen
a probablemente de las leyendas más extraordinarias, todo ese mundo que tiene que ver con los calderos, todo ese mundo que tiene que ver con el rey Arturo. Y eso, todo eso está mezclado, podríamos decir, con esa historia probablemente de las Islas Británicas, porque hay que entender que además, bueno, el Imperio Romano en algún minuto va a caer, ese mundo romano que había entrado a las Islas Británicas, que había llegado, el cristianismo. Claro, había llevado el cristianismo, pero que efectivamente no van a poder con los escoceses, con los pictos, pero sí se quedan instalados en lo que hoy día es Inglaterra, fundan ciudades, y bueno, ahí hay un primer capítulo también importante en la historia, por ejemplo, de Londres, que es una fundación romana, donde va a aparecer una mujer, que era en el fondo esta Britons romanizada. Bueno, claro, los Britons se van a romanizar igual como en la Galia, y efectivamente también van a causar problemas. Y en específicamente la figura de Boudica, que hoy día está muy de moda, hay montones de novelas en torno a ella, aunque las fuentes no son muy abundantes como para reconstruir su vida entera, pero sí sabemos que era una mujer casada con un Briton romanizado, que tenía haciendas y por lo tanto de un origen noble, podríamos decir, que a la muerte de su marido ella quiso heredar, y los romanos no van a querer que ella herede, y por lo tanto van a actuar con ella con gran rudeza para tratar de aplacarla y de limitarla. Incluso cuentan las fuentes que van a violar a las hijas frente a ella, y ella entonces se va a enfurecer y va a decidir levantar a las tribus, sacarse la túnica romana, sacarse el peinado romano, vestirse nuevamente de princesa celta, con su torque importante, y va a liderar una rebelión contra Roma que va a resultar no solo en la ciudad de Londres quemada, sino que en Gloucester y varias otras que van a terminar destruidas. Y es más, es Casio el que nos cuenta de este evento, y nos cuenta que prácticamente Roma se pierde para, en el fondo, la isla, o sea, pierden la isla, tienen que salir arrancando. Claro. Y que dice que esto es una vergüenza, sobre todo que es de manos de una mujer. Y agrega que es una mujer de carácter, de fisonomía terrible, alta, con una melena. Con el collar de oro, dice. Con el collar de oro, y que dice que es más inteligente que el común de las mujeres. Ya, y por lo tanto, bueno, ella... Fíjate lo mal que le iría Casio hoy día. Pero efectivamente Boudica va a levantar la rebelión, va a quemar Londres, va a poner en jaque al imperio, pero el imperio va a volver. Y por lo tanto es un capítulo que hoy día se recuerda, por supuesto, porque es esa primera resistencia local, podríamos decir, y está ahí frente a House of Westminster, hay una mujer, una estatua de una mujer con unos caballos, con el carro, sí. Boudica. Es como un punto de encuentro, nos encontramos en Boudica. Sí, bueno, y el tema es que, bueno, Roma después vuelve. Roma es lo que finalmente va a lograr unir, podríamos decir, a todas estas tribus que estaban presentes ahí. Pero podríamos decir, el tema va a ser que, claro, entra el cristianismo, pero finalmente la parte occidental del Imperio Romano cae en el 476 y se producen las invasiones, en el fondo, de los pueblos germanos. Y a estos territorios donde teníamos a estos britons van a llegar los anglos, los jutos y los sajones. Y se van a quedar al final con el territorio, porque lo que parte como una pequeña migración termina siendo como una invasión. Y ese es el punto importante, porque esta isla era habitada por los britons. Entraron los romanos y se fueron los romanos, y los britons recuperaron, podríamos decir, su isla, pero los britons no eran unitarios y se dedicaron a pelear entre ellos. Y mientras estaban peleando entre ellos, van a llegar los anglos, los jutos y los sajones, y las fuentes que son de la época, del siglo VI particularmente, son el honorable Beda y Gilda, San Gilda, y ellos cuentan que hubo una alianza, hubo un acuerdo entre un líder briton, Vortigern, y los invasores, podríamos decir, por un acuerdo de mercenarios. Claro. O sea, yo los contrato a ustedes, les doy tierra y ustedes me defienden del resto. Y esta invitación a residenciarse, le habrían entregado tierras en Kent, se tornó en invasión y finalmente avanzaron los anglosajones y los britons fueron siendo relegados a lo que es Gales y a lo que es Cornwall. Ahora, también las fuentes de ese periodo nos mencionan que en este avance anglosajón hubo un momento que fue un punto de inflexión, que se llama la batalla de Badon, que detuvo a los sajones por una generación. O sea, allí hay un líder que no sabemos quién es, porque no, ni Gildas ni Beda nos dice, solo nos hablan de esa batalla, y 2 siglos después, Nenio nos dice que el líder de la batalla de Badon
se llamaba Arturo y que era un dux bellorum. Y ojo, 3 siglos después, en el siglo XII, Geoffrey de Monmouth convierte a ese Arturo de la batalla de Badon en un rey. ¿Por qué? Bueno, porque para ese entonces ya han entrado los normandos han invadido a los anglosajones y hay toda una propaganda en contra de ellos porque se habla de ellos como usurpadores. Entonces, ¿qué es lo que buscan ellos? Decir, no, nosotros no somos usurpadores. Los anglosajones fueron usurpadores porque aquí había un rey anterior. Y ese concepto del rey Arturo, que es este líder que no fue rey, pero básicamente es decir, esto era Britons, nosotros los normandos venimos a rescatar lo que era de ellos. Y ese es el contexto, podríamos decir, histórico primero y político, que es una propaganda política, de la construcción de una leyenda que es inmortal. Claro. ¿Ya? Entonces, esa leyenda se va a tejer, por supuesto, con razones políticas, pero sobre un sustrato existente, que tenía que ver con estos Britons, que habían sido los dueños de la isla, que habían sido relegados a Gales y a Cornwall, y por lo tanto es en Gales donde estas historias de tradición oral que hablaban de Arturo en forma permanente. Cantaban sus gestas. Claro, ¿te acordáis cuando todo esta isla, tiempo pasado era mejor? claro, esta isla era nuestra? Y recordaban evidentemente a ese líder, a ese momento en el que los habían logrado detener. Y la leyenda del rey Arturo y todo lo que tiene relacionado y todo lo que surge a partir de ahí, como que va a ser lo que va a, podemos decir, a integrar o a mezclar muchos elementos que ya venían de las distintas mitologías que existían de estos celtas. Sí, por supuesto. La creencia de los dos mundos, por ejemplo, claro, la leyenda en forma constante. Los celtas creen en la existencia de dos mundos paralelos. Y por lo tanto uno va caminando en este mundo y en este mundo hay lugares, las fuentes, los bosques, que son portales. Portales para pasar a otro mundo, así como el ropero de Narnia. Claro. Ya, lo mismo. Y en ese otro mundo el tiempo no es el mismo y en el fondo las reglas de nuestro mundo tampoco son, por lo tanto en ese otro mundo hay una magia que probablemente aquí no hay. ¿Ya? Y por lo tanto, eso se encuentra en forma permanente. O sea, si uno piensa, no sé, por dar algún ejemplo, la leyenda del Santo Grial, el castillo del Grial va a ir mutando, en el tiempo hasta adquirir nombres en el fondo. Pero Coventry, en el fondo, es este castillo que aparece y desaparece. ¿Ya? O sea, en la leyenda nos vamos a encontrar primero con un Perceval que entra al castillo y que despierta en un castillo vacío, pero posteriormente en la leyenda más tardía despierta en el bosque. El castillo desapareció. Entonces, la magia, el concepto de la figura de Merlín también tiene que ver con ese mundo celta, probablemente con una figura que hoy día tratando de buscar como la raíz histórica, porque la raíz de la leyenda es maravillosa, es hijo de un demonio y una doncella, pero porque ahí también entra la fibra cristiana, pero efectivamente Merlín podría haber sido uno de los bardos importantes. Ahí hay dos específicamente de fuentes que van a servirle a Geoffrey, que son a Onerín y por otra parte Taliesin, y a Taliesin le habrían dicho Midrin, que es mirlo. O sea, probablemente de ahí vienen estas figuras, pero ese concepto de estos dos mundos permeables, claro, que aparecen en la leyenda y que son parte de la creencia, evidentemente, la Dama del Lago, por ejemplo, como figura. O sea, cuando uno piensa que debajo del lago hay una ciudad, y es más, el mundo mágico no se hace preguntas del mundo racional, porque el mundo racional diría, bueno, ¿cómo respiran? Ya, respiran, no tienen branquias, no hay problema. Claro. Entonces, la magia es algo que genera una idea, podríamos decir, mental dúctil, que el siglo XX, XXI perdió. Sí. Y también, bueno, después está la idea de algo que no le hemos hecho mucho hincapié, también los calderos. Sí. Y en algún minuto se hizo también un hallazgo extraordinario, probablemente de la cosa más bella, sí, de este mundo celta. Se encontró en el TEN. Y que tú tuviste la suerte de verlo. Sí, pero vamos a ir a comerciales y te cuento. Bueno.
Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo y tengo que contarte que efectivamente creo que, si no me equivoco, tiene que haber sido como 2017. Hubo una exposición en el British Museum de los celtas. Bueno, yo había trabajado mi tesis de pregrado de los elementos cristianos y paganos de la leyenda del Santo Grial y por lo tanto había entrado en el mundo de los celtas con gran pasión, o sea, siempre me gustó. Y efectivamente el tema de los calderos era el tema, como yo trabajaba, el Santo Grial era uno de los temas que más me interesaba, porque el origen del grial pagano es un caldero digamos que es un caldero de abundancia. Ya, básicamente porque hay calderos en las leyendas celtas de abundancia, de renacimiento, hay, digamos, de sabiduría, hay una serie de calderos. Y dentro de los hallazgos, de los distintos hallazgos digamos, arqueológicos, se han encontrado muchos calderos, pero en particular hay uno que es el sueño, porque es un sueño, se llama el caldero de Gundestrup, ¿ya? Y es un caldero, yo me lo imaginaba, siempre me lo imaginé, más allá de que las dimensiones probablemente estaban en los pies de página cuánto mide, pero uno tenía esa imagen en la mente de algo mayor, algo que podés revolver así como de bruja, ¿me entendí? Sí. Ya, pero no, es pequeño, es de este porte. Como una ensaladera, ¿sí? Ya, pero es maravilloso porque está totalmente ornamentado tanto en el exterior como en el interior, ¿ya? Y en el interior y exterior va contando parte de lo que es la mitología celta. Estas historias que, podríamos decir, se establecen en este sobrerelieve, porque en el fondo es sobre y bajo relieve, pero además de una fineza impactante. Entonces, en la mitología, por ejemplo, hay un dios que tiene que ver con la fertilidad y con los bosques, que es Cernunnos, que es un dios que tiene cacho. Bueno, Cernunnos está precisamente ahí. En el hallazgo de Hallstatt se había encontrado también un caldero que se llama el caldero de Cernunnos, pero es un caldero, digamos, sin sobrerelieve, o sea, es decir, totalmente liso, pero que tiene una estructura abajo donde hay un Cernunnos con los cachos, claro, que lo está sosteniendo. Ya. No, esto está totalmente labrado. Ya, entonces está Cernunnos por una parte, pero además dentro de las historias que yo estaba trabajando para el Grial, hay una de las leyendas que está recogida en un libro tardío, pero de tradición oral, que es lo que se llama el Mabinogion, que es un compendio de historias galesas. Y dentro de esas historias hay muchas que mencionan Arturo, por ejemplo, que no se llama Arturo, se llama Artus, ¿ya? Y ahí, no sé, está Pil, en fin, una serie de personajes, pero hay una historia que es la historia de Bran el Bendito, y Bran es un gigante, porque es gigante, que posee un caldero de proporciones considerables, y tiene que ser muy grande, porque básicamente es un caldero de renacimiento, y él va a ir a pelear una guerra con un rey de Irlanda, y efectivamente lleva este caldero, y lo que hacía es que cuando morían los soldados los metía adentro, y salían vivos nuevamente, pero perdían el habla. ¿Ya? Entonces, en el caldero de Gundestrup, que es chiquitito, aparece esa historia. Entonces vienen los soldados. Van como en filita. Van en filita, claro, y los meten como, se ve chico, como si fuera como una Thermomix, así una cosa chiquitita. Ya los meten ahí y van saliendo vivos. Entonces, hace mucha referencia, pero es de una exquisitez. O sea, es la cosa más bella que te puedes imaginar. Yo, bueno, cuando lo vi en esa exposición, porque obviamente en fotos lo había visto muchas veces, incluso en los detalles, te juro que quise llorar, o sea, fue como... Me imagino lo más emocionante que hay. Igual cuando, sí, no sé, para mí me pasó lo mismo y amo el tesoro de Seton Hoo, que es anglosajón, pero que está en el segundo piso del British Museum. La gente siempre va al British Museum a ver la piedra Rosetta, sí, y a ver el Moai. Tratar de sacarse fotos con una locura llena de gente. No, o sea, olvídate, yo me salto el primer piso y si tú te vas al segundo piso están todos estos tesoros, sí, bueno, no está el caldero de Gundestrup, pero sí hay cosas celtas importantes, y lo más impactante es el tesoro de Seton Hoo, que también tiene que ver con estos hallazgos, y hay una película que se llama La Excavación, con Ralph Fiennes, que cuenta en el fondo el hallazgo de este barco funerario que tenía un tesoro magnífico. ¿Te acordás que cuando intentamos grabar ahí nosotros? No fue mal. No fue mal, sí. Lo pudimos grabar. Pasamos susto. Sí, pues. Es que lo que pasa es que, claro, hay ciertos lugares donde y conseguir los permisos tampoco es tan fácil. Así es. Pero salimos bien. Sí. Pero bueno, son tantas cosas las que o sea, que en este mundo de los celtas se van como incorporando. Es como, me acordé,
de que el propio, ¿cómo se llama? Tolkien, el padre de la fantasía moderna, hace alusión en el fondo a lo que es este mundo celta, como diciendo que cabe todo. Que es casi como este gran caldero donde podemos echar de todo adentro. No, y sacar de todo. Y sacar. Y además él tiene esa idea de que la leyenda artúrica es eso, en el fondo cada autor echó una cucharada y hirvió por siglos hasta que apareció el rey y se va mutando. Pero claramente fue el siglo XIX el que lo trae de vuelta a este mundo celta, y básicamente hay que entender que es eso lo que a su vez genera Tolkien. O sea, un Tolkien es fruto de ese movimiento romántico que básicamente va a revalorar tanto lo lingüístico por una parte como lo pagano por otra, por razones distintas, principalmente razones políticas, refundacionales incluso, pero efectivamente va a haber todo un trabajo de recuperar las tradiciones y las historias populares y volver a encontrar ese mundo. Y eso también va a tener una estética, todo el neomedievalismo básicamente lo va a tocar y se va a reescribir. Y de hecho es el momento que se reescribe incluso la leyenda artúrica. Si uno piensa en Lord Arthur Tennyson con The Edicts of the King, o bien el propio Tennyson con su poema que va a ser probablemente uno de los poemas más famosos de la era victoriana, que se llama The Lady of the Shalott. Todos esos temas que de alguna manera vuelven y que a su vez son tomados por los artistas plásticos y por un gusto por lo medieval, por lo celta, que vuelve a aparecer. Y que además se combina con lo político, porque de hecho, por ejemplo, Stevenson, que va a ser, podríamos decir, hay una primera camada de los poetas nacionales, y en el caso de Irlanda es Thomas Moore, pero Stevenson es uno de los fundadores del Irish Republic Brotherhood, por lo tanto son vinculados en el fondo al movimiento feniano, a un movimiento feniano que va a terminar en terrorismo, literalmente. Pero él a su vez es el recolector del folclore irlandés, o sea, son intelectuales, son todos lingüistas, o sea, esto se va a combinar con ese mundo. Y en ese ambiente también, y ahí es interesante, van a surgir algunos que son serios y otros que son bastante chantas, si uno piensa en el caso de Gale. La figura de Iolo Morgolo, por ejemplo, que teniendo en cuenta que esto está tan de moda, él va a decir, él era un anticuario, y ahí por lo tanto él va a decir que él encontró unas plaquitas que son las várdicas, y él va a decir que las descifró. No encontró ninguna cosa, lo inventó. Pero que esas várdicas dicen cómo eran las fiestas de los druidas, los rituales, claro. Y por lo tanto él va a reinaugurar el Gorset. Y de ahí en adelante los Gorsets van a ir tomando, digamos, importancia. En el siglo XIX eran abundantes y hoy día también. O sea, yo acabo de estar en Stonehenge. Se hace para los solsticios. Se hace para los solsticios, claro. Y ahí, efectivamente, el neopaganismo en gloria y majestad, pero además en base a un supuesto ritual ancestral que no es tal. Nadie sabe, claro. No, que no es tal. Si nadie sabe cómo era eso. Por y eso. Iolo Morgolo. Pero hoy día miles de personas acuden. Sí. La cosa más curiosa, como decías tú, como nos contabas de tu última incursión. Y además es el momento en el que las piedras en Stonehenge no están con el... Sí. Entonces uno se puede acercar y tocarlas. Obviamente. Eso vale la pena. Pero sin duda. Sí. Ahora, yo las había tocado, fíjate, antes. Porque antes de que tuvieran el cordón. Porque el cordón no es de hace mucho tiempo. No, y no solo el cordón. O sea, no había cordón, no había museo, no había nada. Yo la primera vez que fui, tú ibas en auto cerca de Salisbury y estaba la carretera. Y tú las veías allá lejos, porque siempre estuvieron ahí. Obvio, lo que pasa es que a la gente no le interesaban como le interesan hoy día. Y tú te bajabas, saltabas el potrero, caminaba y estaban ahí. Hoy día hay unos bucecitos, acercamientos. O sea, hoy día llega un museo lejos, bus de acercamiento. Sí. Y el museo importante, la cafetería inmensa, los baños, pero cantidad, porque llegan los buses llenos, hordas de gente, una cosa impactante. Sí. Lo que no mencionamos es uno de los capítulos importantes también de lo que es este mundo celta, que va a dar origen probablemente a las expresiones estéticas, artísticas más maravillosas, hechas por Los Ángeles. El cristianismo celta. Sí, pues. Claro, efectivamente este mundo pagano va a ser cristianizado, y ahí tenemos la figura de San Patricio, sus seguidores, y esto va a generar... Pues Patricio va a ser muy inteligente, porque Patricio es un gaélico, podríamos decir,
pero que está en un mundo romanizado, Gales, va a ser tomado prisionero y llevado a Irlanda, y se va a gaelizar aún más, va a comprender lo que es este mundo verde. Claro, y que no está romanizada, además, que no puro, y que nunca celta tuvo puro. cristianismo, y por lo tanto él, cuando logra volver y se ordena a monje, decide ir a Irlanda para cristianizar. Y ahí va a llegar con el fondo, con el trébol, explicando la Trinidad, y va a generar este movimiento ecléctico. Y por lo tanto, él, comprendiendo este arte celta existente, se va a generar, estos monjes van a generar un arte cristiano celta. Y el cristianismo celta va a generar cosas magníficas. Si uno piensa en la orfebrería, que venía de un auge importante, porque la orfebrería celta es realmente magnífica, y ahí hay que decir que el Museo Arqueológico de Dublín es la cosa más impresionante. Sí. Y ahí están todos los torques y todo, pero después está por ejemplo, el cáliz de Ardagh, que tiene todos los nudos, una cosa espectacular, que uno se imagina el concepto del Santo Grial. Pero también está el famoso libro de Kells, que siempre dicen que fue hecho por ángeles, y que tiene los nudos incorporados en el fondo en los dibujos. No es el dibujo típico de un manuscrito medieval, sino que es mundo celta, que además es un mundo, podríamos decir, de luz en un momento de oscuridad, porque nadie tiene muy claro que en la temprana Edad Media, el lugar más intelectual de toda Europa, donde hay más cantidad de manuscritos y donde hay una intelectualidad pero abundante a través de los monasterios, porque los monasterios son los enclaves de intelectualidad, es Irlanda. Claro. O sea, Irlanda es la luz de la temprana Edad Media, que posteriormente se exporta y que irradia. Y por supuesto que de esos manuscritos, si uno piensa en la Biblia de Lindisfarne, por ejemplo, eso también son seguidores de este mismo mundo. Es muy linda. Espectacular. Es muy linda, pero no tan linda como el libro. No, el libro de Kells es el más lindo del mundo. Está en la biblioteca más linda del mundo, que es la del Trinity College, y que realmente vale la pena ver. Yo tengo una edición facsimilar que es maravillosa. Bella. Sí. Cada día me gusta más Irlanda, fíjate. Sí, a mí también. A mí también, y de hecho ya tenemos decidido que para el 27, el 26 no, porque vamos a estar a modo vikingo, vamos a ir, porque siempre nosotros a estas tierras vamos en agosto por clima. Septiembre. Entonces vamos a ir el próximo año, vamos a ir a Dinamarca, Noruega y Estocolmo, pero el año siguiente vamos a hacer una Irlanda bien peinada. Eso. Sí. Me encanta. Y tal vez un Gales, fíjate, yo creo que Gales es el pariente pobre. O sea, lo hicimos una vez Irlanda-Gales. Los caminos en Gales son los peores. Sí, no. Hay que prepararse psicológicamente para no, me refiero a, claro, o sea, en meterse con buses ahí es algo dificultoso. Así es. Sí. Pero me encanta, así que preparémonos para el 2027 entonces. De todas maneras. De todas maneras. No, pero los celtas, bueno, y lo que nos falta mencionar es Galicia, que yo creo que vale la pena entender, porque además uno siempre tiene en la mente una España bastante seca, pero cuando uno llega a Galicia parece estar en Inglaterra y llueve cantidad. O sea, es toda realmente... Toda la costa del Cantábrico. Es verde, bellísimo. Y ahí los castros valen mucho la pena. Y es más, uno se encuentra con gaitas y la gente no lo tiene tan claro, porque es este mundo que además hay que decir que la tradición celta, aparte de todo lo que hemos mencionado, es un mundo muy alegre. Claro, donde la música, los bailes, el trago. Sí, bueno, además Galicia se destaca por tener una comida extraordinaria. Sí. Y claro, y hay que pensar además que en el caso español va a ocurrir algo bien característico también, porque este mundo celta queda más puro, podríamos decir, en la parte norte de Asturias, Galicia, Asturias y el norte de Portugal. Pero como en el centro de la península se van a mezclar con los íberos, y entonces ahí se habla de celtíberos, y entonces ahí se encuentran, por ejemplo, torc, pero son unos torc que no tienen ese nivel de decoración que se encuentran como podríamos decir, como en el celta más puro. Sí. Pero es interesante porque uno siempre piensa en Irlanda, en Escocia, en Gales, en Bretaña. ¿Ya? Porque en Bretaña, de hecho, ahí se teje parte de la leyenda artúrica también, y es más, ahí uno visita el bosque de Broselandia, que tiene que ver con la leyenda artúrica, ahí está la tumba de Merlín, entre comillas, en fin, pero uno no piensa en Galicia, por eso te lo menciono así como para tenerlo en cuenta. Así que también me dieron ganas de volver. Galicia, más que Galicia, es el apóstol Santiago. No, sí, eso vamos a tener que hablar un día del apóstol Santiago, de todas maneras. De todas maneras. Así que gracias, Barbarita. No, pues gracias a ustedes. Recordarles que nos vamos a Francia en octubre. Si alguien quiere ir, tenemos 2 cupos. Así que si hay alguien que quiere ir esta semana y ya
yo creo que se acabó. Exactamente. Exactamente. Así que nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Que estén súper bien.